importantísimas del riñón es pues depurar, ¿no?, todas las sustancias tóxicas del organismo que acumula a diario a raíz del metabolismo, ¿no? Entonces, considerando pues que el riñón es un órgano de excreción importante, vamos a ver que si el riñón empieza a fallar, empieza a funcionar mal, empieza a disfuncionar, no funciona adecuadamente, insuficientemente, entonces vamos a tener problemas, ¿no? Entonces la nutrición no solamente es el complemento importante de las indicaciones médicas, sino es importante ya por su naturaleza, ¿no? Y no solamente para poder ser parte del tratamiento de las enfermedades renales, ¿no? Sino también para prevenir. O sea, si nosotros hacemos una prescripción para prevención de que la enfermedad renal avance o se agrave más, definitivamente pues va a tener una acción muy importante, ¿no? Entonces, no solamente se trata de decir el paciente renal es especial, así que dejen de darle todo, ¿no es cierto? Y que si no, se puede complicar peor, ¿no? Porque ese riñón está insuficiente, no está trabajando suficientemente, entonces podemos tener problemas. Claro que sí, pero tenemos que saber hacer una buena prescripción de la dieta. Para eso, entonces, este seminario nos va a aclarar muchos aspectos muy importantes para que nosotros consideremos y empecemos haciendo una buena prescripción de la dieta, inclusive no solamente en pacientes que están conscientes, ¿no?, que puedan ingerir normalmente por vía oral, sino también para pacientes que están, pues, en condición, por ejemplo, de eh, críticamente enfermos, intubados, inconscientes, ¿no? Siempre estos pacientes, ese organismo va a necesitar de su nutrición, del aporte nutricional, ¿no? En ese sentido, entonces, este tema va a ser muy importante, ¿no? Muy importante para poder aclararlos. En ese sentido, vamos a empezar entonces, a ver, Saldívar Aguirre va a empezar, después va a seguirle Huaranca, Tapia, Bruno, y ustedes considerando la pertinencia pueden nombrar a uno más para que sean 3 los expositores, ¿no? De todo. Tiene entonces promedio 45 minutos para poder realizar la presentación, ¿ok? Listo, empezamos entonces. Yasmín Valeria Saldívar. Ok, doctor. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a presentar el tema de nutrición renal. Bueno, primero vamos a hablar sobre las generalidades, ¿no?, de esta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ver que la nutrición renal va a ser una dieta que reduce el consumo de sodio, fósforo y potasio, principalmente para mejorar el bienestar de los pacientes con problemas renales. Vamos a ver que el propósito de una buena nutrición es orientar la toma de decisiones en la atención nutricional a nivel hospitalario, ambulatorio y en salas de tratamiento de diálisis, basadas en la mejor evidencia disponible que permitan al profesional nutricionista evaluar, diagnosticar, formular la terapia nutricional. Ya esta sea individualizada y monitorizarla al fin de prevenir deficiencias nutricionales y mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? En tanto a los objetivos, vamos a tener 4 principales. Primero, va a ser estandarizar los criterios para evaluación, diagnóstico nutricional, tratamiento y monitoreo nutricional. También uno de los objetivos va a ser disminuir la morbimortalidad por complicaciones nutricionales, también prevenir las alteraciones nutricionales por un exceso. Y por último, servir como herramienta de nutrición en la atención nutricional íntegra, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En tanto al nivel de atención, vamos a ver que la dieta nutricional adecuada se da en pacientes con enfermedad renal crónica, en prediálisis, diálisis institucional
y tercerizado. En esta tabla vemos primero la frecuencia de tensión según el estadio de enfermedad renal crónica. Vamos a ver que la primera tensión sea en el estado en el que se encuentra el paciente. Todo paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica debe recibir una primera tensión, ¿no? Y el monitoreo hasta enfermedad renal crónica en estadio 3 va a ser a los 30 días de la primera tensión, y en enfermedad renal crónica estadio 5 va a ser a los 15 días de la primera tensión. También tenemos la frecuencia de tensión según el diagnóstico nutricional por estadios. Vamos a ver que en la enfermedad renal crónica 1 y 2, va a ser cada 6 meses, mientras que a partir de la 3 hasta la 5 va a ser cada 3 meses o según requiera el paciente, ¿no? En tanto a los tipos de intervenciones, vamos a tener la atención nutricional ambulatoria, que todo paciente nuevo en enfermedad renal crónica debe ser tratado en atención ambulatoria y se realizan los siguientes procedimientos: la evaluación, el diagnóstico, la formulación de la terapia nutricional, educando tanto al paciente como a su acompañante o familiar, que normalmente el paciente viene acompañado, y finalmente la vigilancia nutricional para reevaluación nutricional, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a la atención nutricional en salas de diálisis, vamos a ver que el paciente cuenta con una visita a todos los pacientes durante la sesión de su diálisis. También va a contar con asesoría y educación nutricional, y finalmente con un monitoreo y seguimiento nutricional en coordinación con el médico tratante. En tanto a la atención nutricional en hospitalización, la primera atención va a ser, bueno, el paciente va a ser atendido por el nutricionista dentro de las primeras 24 horas de ingreso. Va o va a tratar de mantener el estado nutricional del paciente, y el paciente que ya es dado de alta tiene cita para atención nutricional ambulatoria en el nivel que el tratante, el médico tratante, su enfermedad renal crónica, de acuerdo al estadio, sea correspondiente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En tanto al proceso de atención nutricional, siguiente diapositiva. Vamos a contar con vamos a evaluar 4 pilares. Primero, el tamizaje de riesgo nutricional, después la valoración nutricional, el diagnóstico nutricional y finalmente la terapia nutricional. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto al tamizaje de riesgo nutricional, se recomienda de acuerdo al paciente. Vamos a ver que al ingreso del paciente hospitalizado y según el profesional que lo está tratando lo requiera, o según el criterio del profesional, teniendo en cuenta la severidad de la enfermedad. Y en el adulto con score menos de 3 puntos debe ser evaluado semanalmente y cada 3 meses en pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Acá vemos una tabla que nos va a dar un score dependiendo, por ejemplo, el estado nutricional del paciente y la severidad que el paciente presente, ¿no? En un paciente con nutrición o estado nutricional normal va a ser de 0 puntos, en pérdida de peso mayor al 5% en 3 meses, una ingesta energética del 50-75% en la última semana va a ser de 1 punto, y así progresivamente, ¿no? Moderada y severamente. Bien, diapositiva, por favor. En tanto a la valoración nutricional, vamos a ver que, un momento, por favor. En tanto a la valoración nutricional, vamos a ver que esta se realiza a todos los pacientes, en especial a los que se encuentran en riesgo o de desnutrición, y vamos a dividirlo en valoración nutricional objetiva, que se elabora a través de la evaluación antropométrica, bioquímica, clínica nutricional y dietética, y la evaluación antropométrica, que, bueno, esta se va a medir por medidas básicas que se obtienen, como son el peso, la talla, el índice de masa corporal, el pliegue tricipital, braquial, la circunferencia muscular braquial, la composición corporal por bioimpedancia eléctrica y la fuerza de presión manual y velocidad en la marcha en 4 metros.
Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a la evaluación bioquímica, la vamos a dividir en evaluación clínica nutricional, que comprueba la presencia de alteraciones que pueden mostrar una nutrición mala por consumo excesivo o ineficiente de nutrientes a largo plazo. Y la evaluación dietética, que esta le vamos a conseguir a través de la anamnesis, utilizando de acuerdo a los instrumentos de la coordinación clínica nutricional de cada paciente. Es una medida valiosa para valorar la ingesta calórica y de nutrientes en pacientes en prediálisis y en diálisis de mantenimiento. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a la terapia nutricional, vamos a ver que es el manejo nutricional continuo, dinámico e individualizado, realizado por el profesional nutricionista, que se fundamenta en el diagnóstico del estado nutricional del individuo o del paciente y en la identificación de los problemas nutricionales de acuerdo a lo estudiado, ¿no? De acuerdo a esto, se va a determinar las necesidades nutricionales, los objetivos del cuidado nutricional y se va a desarrollar un plan personalizado. El objetivo de esta terapia va a ser contribuir a retardar la progresión de la enfermedad renal, prevenir o tratar la desnutrición calórico-proteica, mantener o alcanzar un estado nutricional adecuado, reponer también las pérdidas de nutrientes y minimizar perdón, el catabolismo proteico. Siguiente diapositiva, por favor. Acá también vemos una tabla de recomendaciones nutricionales para la enfermedad renal crónica en un paciente adulto que cuenta con terapia de diálisis, ¿no? Donde podemos ver que contamos las calorías, las proteínas, lípidos, hidratos de carbono, sodio, potasio, fósforo y líquidos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a la hidratación y carga de solutos en los adultos sanos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que bueno, el riñón necesita agua para filtrar, o como ya sabemos, el riñón necesita agua para filtrar y excretar los productos de desecho en la sangre. Vamos a ver que una dieta estándar representa aproximadamente la generación de 650 miliosmoles de solutos que deben ser excretados por el riñón. Esta carga de solutos procede de los alimentos ingeridos y puede estimarse a partir de la siguiente ecuación que le vemos la primera ecuación que le vemos, que son la carga de los renal de solutos, que va a ser igual al sodio más el cloro más el potasio más el calcio más más el sodio sobre 28. Y esta se va a expresar en miliosmoles y el sodio en miligramos, ¿no? En ella se asume que todas las proteínas son convertidas en urea y todos los minerales de los alimentos son eliminados por el riñón. Y vamos a ver que a partir de esta fórmula, la osmolaridad urinaria puede calcularse así que vamos a tener que la osmolaridad urinaria va a ser la carga renal de los solutos en miliosmoles por día por la ingesta o sobre la ingesta de agua, más la pérdida extrarrenal del agua en litros por día. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto al riñón sano, vamos a ver que este va a ser capaz de modificar la osmolaridad urinaria entre 40 a 1200 miliosmoles por kilogramo de agua aproximadamente, ¿no? Y el volumen urinario varía en función de la cantidad de osmoles que se necesita excretar. Vamos a ver que habitualmente o en circunstancias habituales, la osmolaridad urinaria
es 2 a 3 veces superior a la plasmática, siendo entonces que la diuresis medida, o la diuresis media diaria va a ser en individuos sanos, va a ser de 1,2 a 2 litros. También vamos a ver que el volumen urinario obligatorio que se debe obtener dividiendo la excreción de la osmolaridad diaria por la osmolaridad urinaria máxima, que esta va a ir aproximadamente en los 500 mililitros de orina en condiciones de máxima concentración, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En tanto, siguiente diapositiva, por favor. Ya. En tanto a la ingesta salina, vamos a ver que las guías de CADIGO recomiendan en los pacientes con enfermedad renal crónica no consumir más de 5 gramos de sal, lo que equivale a más o menos a una ingesta de potasio menor a 2 gramos al día. Sin embargo, la población en general consume entre 9 y 12 gramos al día, lo que es equivalente a una eliminación urinaria de sodio de 160 a 200 mil equivalentes más o menos al día o tal vez un poquito más. Entonces, para asegurar que una persona realmente esté reduciendo el consumo de sal, se puede medir la cantidad de eliminación urinaria de sodio y este es el método más práctico y su confiabilidad, va a depender de una correcta corrección de la orina en 24 horas para obtener un resultado preciso, ¿no? O más acercado al correcto. Y también vamos a ver que disminuir la ingesta salina va a ser para un paciente con enfermedad renal, ya sea crónica o aguda, va a ser esencial, ¿no? Y también vamos a ver que el tratamiento renal sustitutivo para evitar la progresión del daño renal, ¿no? Es muy importante controlar la sal que el paciente consume para prevenir la retención hidrosalina y mantener el control de la presión arterial, reducir la proteinuria y facilitar el efecto de bloqueantes del eje renina-angiotensina. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto al balance energético y manejo del síndrome metabólico, vamos a ver que la obesidad debe primero ser combatida para eliminar el síndrome metabólico. Además de que el paciente tiene que alcanzar un peso saludable, este va a ser un criterio importante para la inclusión en la lista de espera para un trasplante renal, ¿no? Va a ser esta una medida de protección renal y también de protección cardiovascular. Vamos a ver que la pérdida de peso debe realizarse bajo la supervisión de un especialista del área de nutrición y se recomienda una restricción calórica diaria de entre 250 a 500 calorías. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a las recomendaciones nutricionales generales para los principios inmediatos, vamos a ver que el gasto energético en pacientes con enfermedad renal crónica o en pacientes que estén en tratamiento de diálisis va a ser más o menos semejante a una persona o un paciente en estado normal, ¿no? Y por este motivo también los requerimientos calóricos van a ser similares, que van a ser de 30 a 35 calorías por kilo. En esta imagen, o bueno, en esta
Se recomienda que los carbohidratos sean el 50 o al 60% del total calórico, que va a ir aproximadamente en 275 gramos a 1100 kilocalorías, que deben ser preferiblemente complejos como los cereales, las legumbres, las verduras, ya que estas se van a absorber lentamente, lo que ayuda a controlar la glucosa y esta también va a ayudar a reducir la síntesis de triglicéridos, perdón. También se debe evitar los azúcares simples, como son los dulces, las gaseosas, las mermeladas, todos esos. También vamos a ver que los lípidos van a ir del 30 al 40% del total calórico, que van a ser aproximadamente también entre 100 gramos a 700 calorías o kilocalorías, que en esta se va a recomendar el consumo de grasas saludables. Y también estas van a estar presentes en lo que son los aceites vegetales, el aceite de oliva y el de pescado. Y por otro lado, también se deben restringir lo que vendrían a ser las grasas saturadas, al menos en un 7%, como las de origen animal, como las frituras, como son también los embutidos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, continuando con la ingesta proteica, las recomendaciones varían en función del estadio del paciente. Es decir, que en pacientes con una enfermedad crónica aguda se recomienda una restricción moderada de la ingesta de proteínas, mientras que en los pacientes con diálisis las ingestas deben ser superiores, esto para compensar el carácter catabólico de la técnica. Aquí hay una comparación que nos menciona, por ejemplo, la OMS nos menciona básicamente un criterio de 0.6 gramos por kilogramo por día. Sin embargo, las guías Kadoki nos mencionan 0.55 a 0,60 gramos kilogramo por día. Sin embargo, hay una controversia, según un artículo de España que nos menciona, que esta dieta es un poco, bastante estricta, entonces se recomienda una dieta de 0.8 a 0.9 gramos por kilogramo peso ideal por día, que esto resulta una propuesta más razonable y posibilita que los pacientes, y una mejor posibilidad para los pacientes con enfermedad renal crónica. Hay que ver también que el gasto energético en los pacientes, recalcando también que los pacientes con enfermedad renal crónica y los pacientes con diálisis es semejante. Entonces tenemos que ver este cuadro, donde se tiene otra comparativa de 0.89 a 0.9, y de 1.1 o 1.2 gramos kilogramo. Entonces, ¿qué nos habla sobre restricción de proteínas en enfermedad crónica avanzada? A diferencia de, como se menciona en la imagen, a diferencia de los carbohidratos y las grasas que tienen como productos finales, que es el CO2 y el H2O, los productos finales del metabolismo en caso de proteínas básicamente van a ser productos nitrogenados, por decirlo así, que es su principal vía de eliminación es por vía renal. Entonces, a mayor pérdida renal, va a haber una mayor acumulación de los productos nitrogenados, que van a ser fosfatos, sulfatos y ácidos orgánicos. ¿Y qué potenciales efectos beneficiosos se nos menciona ahora de la restricción proteica en enfermedad renal crónica avanzada? Básicamente nos reduce la proteinuria, retrasa la progresión de enfermedad crónica, mejora el perfil lipídico y, entre todos los que podemos ver acá. ¿Y a quiénes beneficia esto? Generalmente los pacientes que se encuentran en enfermedad renal crónica, el síndrome nefrótico, el síndrome de hiperfiltración y pacientes trasplanados con proteinuria, pacientes que están en recuperación de insuficiencia renal aguda. Ahora, las recomendaciones en pacientes con diálisis. Dado el carácter catabólico de la técnica, las recomendaciones de la ingesta proteica en pacientes en diálisis son algo más elevadas que la población general. Las guías nos mencionan que básicamente van a ser de 1.1 a 1.2 gramos. Esto en pacientes con hemodiálisis, mientras que en pacientes con diálisis peritoneal es de 1.2 a 1.5 gramos de peso ideal por día. Y además es recomendable superar los 1.1 kilogramo de peso ideal por día en pacientes catabólicos o con signos de desgaste proteico, desgaste energético proteico. Ingesta de fósforo. Básicamente,
un pequeño resumen del fósforo que nos ayuda a la formación y mantenimiento de los huesos, dientes, así como varias funciones celulares y metabólicas. Se considera que el balance de fósforo en un adulto normal se considera con una dieta de 800 a 1600 miligramos día, a diferencia del paciente con una enfermedad renal crónica aguda, que la ingesta recomendada no debe superar los 800 miligramos por día. Los aportes de fósforo están muy relacionados a la ingesta proteica, ya que existe una relación muy estrecha tanto entre el fósforo y las proteínas, así como también la eliminación de nitrógeno y fósforo. Por ello es difícil, por decirlo así, hallar una restricción de fósforo sin que se tenga una restricción de la ingesta proteica. Generalmente eso se da en proteínas de origen animal. Bueno, en ese sentido, el objetivo debe estar más que todo relacionado a conseguir un nivel de fósforo más bajo posible de la dieta, asegurándose una óptima ingesta proteica. Las guías CADIGO nos mencionan un metabolismo mineral recomendado, un aporte básicamente es de 10 a 12 miligramos de fósforo gramo de proteína. Entonces, ¿qué sucede en pacientes con enfermedad renal crónica? ¿Y por qué generalmente está asociado a hiperfosfatemia? Como les mencioné al principio, a medida que disminuye la función renal, ocurre una menor excreción de los productos los productos finales del metabolismo, de las proteínas. Entonces, en una etapa inicial puede todavía excretar fósforo de manera relativamente eficiente, pero aún vamos a ver el incremento del PTH, y ese incremento del PTH nos va a ayudar a la regulación del fósforo, y que recordemos el PTH también está relacionado a la regulación del calcio por una resorción ósea. Entonces, eso ocurre en la etapa principal. ¿Y qué ocurre en la etapa progresiva? La capacidad de los riñones para eliminar el fósforo disminuye mucho más, habiendo una mayor incidencia de hiperfosfatemia, lo que provoca también una mayor elevación de la PTH. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ahí las mostramos, por ejemplo, evitar los lácteos, pero estos los conservados generalmente se recomendaría, no sé si mencionan, los lácteos frescos, evitar conservas, congeladas, bebidas gaseosas, y generalmente lo más importante, tener una supervisión médica. A la ingesta de calcio, normalmente el requerimiento de calcio al día está entre 800 a 1000 miligramos, pero en un paciente con enfermedad renal crónica se ha postulado a las ingestas de 1200 a 1600 miligramos. En pacientes con insuficiencia renal, la disminución de los niveles de 1.25 de hidroxivitamina D, que básicamente viene a ser la forma activa de la vitamina D, puede estar afectada, ya que recordemos que en el riñón se encuentra la segunda hidroxilación. Entonces, técnicamente, inhabilita, por decirlo así, la vitamina D3. Además de la insuficiencia renal, es muy común observar un hiperparatiroidismo secundario como respuesta adaptativa a los bajos niveles de calcio en sangre. ¿Qué recomendaciones nos mencionan? Por ejemplo, el control de la ingesta de calcio. En etapas tempranas de la enfermedad renal crónica se puede recomendar limitar la ingesta de calcio si existe hiperfosfatemia para evitar la absorción excesiva de fósforo. Sin embargo, en etapas más avanzadas, cuando la función renal está más comprometida, deberíamos tener en cuenta la ingesta de calcio para no mantener los niveles niveles bajos. Realmente tenemos que analizar las fuentes de calcio en dieta, controlar los suplementos de calcio, y también siempre tener en cuenta las consideraciones que podría tener otros medicamentos. La ingesta de potasio. Las recomendaciones para un adulto sano son de 4.700 miligramos por día. Básicamente vienen a ser 120 microequivalentes día, siendo considerados los requerimientos mínimos de 1.600 a 2.000. Entonces, si hablamos con relación a la excreción renal y la hiperfosfatemia, vamos a ver que es una complicación seria en los pacientes en diálisis. En pacientes con ERC, la diuresis está elevada y el desarrollo de hiperfosfatemia es raro. Sin embargo, las cifras elevadas de potasio pueden estar constatarse en casos de bloqueo de YECA y ARA, empleo de beta bloqueadores y demás. Entonces, ¿cuánto de potasio se debería comer al día? Aquí tenemos un cuadro, un resumen como tal. Con riesgo de enfermedad renal crónica, una tasa de filtración glomerular mayor a 60, diabetes mellitus, y lo que se puede ver ahí, se recomienda 4.7 gramos por día. En el siguiente, que es enfermedad renal crónica moderada con una tasa de filtración glomerular de 60 a 30 y proteinuria menor
0.3 gramos por día, sigue con 4.7 gramos por día. Y en enfermedad crónica avanzada con una tasa de filtración glomerular menor a 30 y una proteinuria mayor a 0.3 tenemos en pacientes en transición a diálisis o pacientes ya en diálisis menor a 3 gramos por día. La carga ácida y la acidosis. La carga ácida en la dieta juega un papel bastante importante en la progresión de la enfermedad renal crónica. Los alimentos ricos en proteínas, tanto como fósforo, que se van a encontrar en carnes, lácteos, cereales, aumentan la producción de estos mismos ácidos, mientras que en frutas y verduras aportan iones alcalinos que ayudan a neutralizar esta misma carga. Entonces, en la acidosis metabólica, como ya lo mencionamos, hacen en la vía cálica, bicarbonato oral, y su nivel es menor a 22 milimoles por litro. ¿Y qué estrategias tendríamos contra la acidosis? Realmente la individualización, mejora la calidad de vida, también debemos tener una perfecta monitorización, el control regular del electrolito y los nutrientes y una educación, una información al paciente para un programa. Bueno, básicamente es un cuadro que nos sirve para la comparación en la nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica, hemodiálisis y diálisis peritoneal. ¿Cómo vamos a resaltar en este caso? Lo más importante, que es el sodio, que nos menciona en enfermedad renal crónica, menor a 2.6 gramos día. En hemodiálisis sigue siendo lo mismo. En diálisis peritoneal, exactamente lo mismo. Es bastante curioso. Entonces, ¿qué les decimos de cómo? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La dieta del paciente renal debe de basarse en una alimentación saludable con ajustes en el estadio de la enfermedad. La hidratación, como hemos visto en los enfermos renales crónicos, va a ser fundamental para poder preservar la función renal. Entonces, en casos avanzados, la diuresis puede mantenerse alta, por lo que una ingesta de líquidos entre 2 a 3 litros al día va a ser bastante beneficiosa. Se recomienda el consumo de agua simple, evitando bebidas azucaradas. Sin embargo, no se debe aplicar esta recomendación en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o síndrome cardiorrenal, ya que un exceso de líquidos puede causar una hiponatremia. Ahora, con respecto al control de la hidratación, tenemos 4 puntos importantes. El primero, que vendría a ser la medición periódica, en el cual pues, va a incluir lo que es la diuresis, el peso de la persona, la evaluación clínica, en el cual se incluye lo que es la osmolaridad urinaria y los niveles de sodio. Luego tenemos lo que es la prevención, donde se debe de evitar la deshidratación en las personas mayores, y la medicación, ajustar diuréticos en riesgo de deshidratación. Luego tenemos lo que es la hidratación en diálisis, donde, en la hemodiálisis debe haber una ganancia entre sesiones máximo del 4 al 5% del peso seco. Diálisis peritoneal, restricción moderada ajustada a los balances peritoneales y monitorizarnos, sobre todo regular lo que es el peso y los síntomas. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al control del sodio, esta debe ser de menos de 6 gramos al día, con un sodio urinario que no supere los 100 a 120 mil equivalentes al día. Se debe evitar el consumo de alimentos procesados con alto contenido de sal, como embutidos, vísceras, pescados secos, quesos salados, caldos y sopas comerciales. También en relación a los hidratos de carbono y los lípidos, se debe de priorizarse aquellos que son complejos, como los almidones en vegetales, cereales y tubérculos, y evitar los azúcares simples, como la sacarosa, los cuales no deben superar el 10% de la ingesta calórica total. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a los lípidos recomendados, se debe de favorecer lo que son las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como aceites vegetales, aceites de pescado ricos en omega 3, y optar por métodos de cocción saludables, ¿no? Como hervido o asado en lugar de frituras, para reducir el consumo de grasas saturadas. En relación a los probióticos, estas van a ser bacterias beneficiosas, como las lactobacterias, que van a inhibir microorganismos patógenos y pues van a favorecer la salud intestinal, ¿no? Se van a encontrarse en alimentos fermentados como el yogur y el queso. Los prebióticos, que van a ser fibras, que van a estimular el crecimiento
de bacterias saludables en el intestino, mientras que los simbióticos pues, van a combinar tanto prebióticos como probióticos para efectos beneficiosos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en los pacientes con enfermedad renal crónica, como hemos visto, las proteínas diarias deben ser de 50 a 55 gramos, junto con una ingesta de potasio de 2.7 a 4.0 gramos. ¿No? Va a ayudar a mantener la carga ácida baja bajo control. ¿No? Entonces, en la diálisis, el mayor consumo proteico, que va a ser de más de 1.1 gramos por kilogramo, y la restricción de frutas y verduras van a dificultar lo que es la reducción de la carga ácida, por lo que el manejo debe ser de forma individual, ¿no? Dependiendo de cada paciente. Y en cuanto a ciertas recomendaciones específicas, se debe priorizar lo que es el consumo de proteínas de alto valor biológico, 50% del total, como carne, pollo, huevos y pescado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto al control nutricional en diálisis, esta va a requerir un monitoreo constante. Va a ser importante cubrir los requerimientos proteicos, que deben ser mayor a 1.1 a 1.4 gramos por kilogramos al día, sin exceder la carga de fósforo y ácidos. La ingesta de potasio no debe superar los 3 gramos al día, aunque puede flexibilizarse bajo vigilancia y evitando ayunos prolongados, ¿no? Y bueno, es importante, vamos a ver que con la alimentación durante la diálisis vamos a encontrar beneficios como mejorar el bienestar, evitar el catabolismo y aportar nutrientes, ¿no? Y asimismo evitar riesgos, ¿no? Como la hipotensión postprandial y molestias digestivas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en relación a los suplementos nutricionales, siguiente. Bueno, en los pacientes en diálisis pueden recibir alimentación de 2 maneras, enteral o parenteral, ¿no? Enteral se va a administrarse por vía oral o mediante una sonda, va a ser la opción más preferida siempre que sea posible, mientras que la parenteral se va a administrarse directamente en la sangre, ¿no? De forma intravenosa durante la diálisis o diariamente cuando no se puede usar la vía oral, ¿no? Entonces, en los beneficios de esta alimentación enteral va a ser mantener la función intestinal, reforzar el sistema inmunológico, también va a contribuir a un efecto anabólico prolongado. No se debe de considerar el uso de suplementos nutricionales en determinadas circunstancias. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, si un paciente, digamos, que pierde peso significativamente, por ejemplo, un 5% en 3 meses, puede necesitar suplementos, ¿no? Si hay anorexia, se puede usar suplementos enterales o parenterales, ¿no? Enterales como solución de aminoácidos, solución de glucosa, solución electrolítica balanceada, emulsión lipídica, o suplementos parenterales como fórmulas proteicas bajas en fósforo, fórmulas con bajo contenido de potasio, fórmulas con bajo contenido de sodio, ¿no? Ahora, si la situación se da bajos niveles de albúmina, menos de 3,8 gramos por decilitro, y prealbúmina con menos de 28 miligramos por decilitro. Como consecuencia, se puede producirse pues una hipoalbuminemia severa, el cual va a ser menos de 3.2 gramos por decilitro, ¿no? Puede ser necesario aquí administrar alguna nutrición por sonda o vía parenteral. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en relación a las necesidades individuales de cada paciente, vamos a encontrar suplementos enterales y suplementos parenterales, ¿no? Enterales, estos van a ser esenciales en recuperación de anorexia o catabolismo. Se combinan proteínas y suplementos energéticos, van a aportar 150 kilocalorías por gramo de nitrógeno. En hemodiálisis va a mejorar la nutrición con ajustes individuales. Se recomienda 2 a 3 veces al día después de las comidas, ¿no? En relación a los suplementos parenterales, se usa si la ingesta es menor al 50% de las necesidades. Va a haber una administración controlada durante la diálisis. En relación a la recomendación, debe ser pues de 2.400 kilocalorías al día, ¿no? Con proteínas y glucosa ajustadas. Luego también es recomendable en aquellos pacientes desnutridos, hospitalizados, ya que pueden requerir este tipo de nutrición. Y bueno, se recomienda carbohidratos en un 60 al 70% y lípidos entre el 30 al 40%. No se recomienda los agentes anabólicos por sus efectos secundarios. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora también se menciona lo que es la actividad física, ya que estos, pueden traer ciertos beneficios. Se menciona que el ejercicio moderado y regular va a mejorar el apetito, el bienestar y la participación en las actividades diarias.
mientras que el ejercicio aeróbico de resistencia va a reducir la inflamación y va a estimular la actividad anabólica, ¿no? En casos específicos como la prediálisis, este va a retrasar el deterioro de la función renal y va a mejorar el metabolismo. Y el hemodiálisis va a fortalecer lo que son los músculos, mejorar la función física y va a reducir síntomas depresivos, ¿no? Se recomienda dentro de las primeras 2 horas del tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, interacción fármaco-nutriente. Bueno, esto es importante porque puede conllevar a que se realicen ciertos cambios en la dieta y también pueden afectar pues el estado nutricional, ¿no? Y esto puede contribuir a una desnutrición. Los analgésicos, bueno, estos alivian el dolor y la fiebre, ¿no? Y su manejo nutricional se basa en ¿no? Lo que es suplementación con vitamina C y folato. En los inmunosupresores, estos suprimen lo que es el sistema inmune, especialmente en trasplantes renales. Se debe de evitar alimentos ricos en potasio debido a la posibilidad de hiperpotasemia, ¿no? Los glucósidos digitalizados van a mejorar lo que es la contracción cardíaca y la insuficiencia cardíaca. Y acá es necesario el monitoreo de potasio y magnesio, ¿no? Evitar dietas ricas al momento de la ingesta del medicamento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en relación a los diuréticos, estos nos van a servirnos para eliminar lo que es el sodio y el agua, sobre todo en edema, en hipertensión, ¿no? Entonces va a necesitar de un ajuste en la ingesta de potasio según el tipo de diurético. Los corticoides van a ser antiinflamatorios e inmunosupresores, y para esto necesitamos una dieta baja en sodio, carbohidratos y grasas, ¿no? Un aporte adecuado de calcio y proteínas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en relación a los antihipertensivos, su uso va a ser pues, el control de la presión arterial y su manejo nutricional se basa en una dieta baja en sodio y potasio y medicamento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en los anticoagulantes va a ser para prevenir la trombosis. Se debe de evitar alimentos ricos en vitamina K como el brócoli y espinaca y exceso de alcohol. Los antiarrítmicos va a ayudar a modificar lo que es el ritmo cardíaco. Se debe de evitar jugo de frutas cítricos, evitar alcohol, los antianginosos, para prevenir ataques de angina de pecho, y se debe tomar con alimentos o leche y no tomar alcohol ni nitratos. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a los antidiabéticos, nos va a servir para el control de la glucosa, ¿no? En los diabéticos con enfermedad renal crónica se debe de evitar los ayunos prolongados, controlar el consumo de carbohidratos. Los antieméticos como la eritropoyetina alfa va a ser usado como tratamiento de anemia en la enfermedad renal crónica y se debe de monitorizar lo que es los niveles de hierro, fósforo y potasio. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como último tema tenemos ciertas recomendaciones generales. Siguiente diapositiva. Bueno, se menciona lo que es la atención nutricional multidisciplinaria para el manejo de la enfermedad renal crónica, el tratamiento nutricional según la etapa de la enfermedad renal crónica en etapas de estadio 1 al 4, tratamiento conservador con medidas generales, etapa 5, ya se necesita lo que son ajustes, ¿no? Según la terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. También es importante el monitoreo nutricional temprano y periódico, se debe de evaluar desde el inicio para mejorar la salud del paciente. Control nutricional actualizado va a permitir ajustar la dieta según el estado de salud y objetivos del paciente. Es importante un mayor consumo de frutas y verduras, puede ayudar a reducir la presión arterial, inflamación y mejorar la microbiota intestinal. Ajuste de terapia nutricional según las necesidades en todas las etapas de la enfermedad renal crónica. No debemos de reducir la ingesta de proteínas en niños con enfermedad renal crónica. Según la OMS, esta debe ser de 0.8 a 1,1 gramos por kilogramo al día. Pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, ya que esto podría empeorar, ¿no? Su estado nutricional. También es importante el uso de aminoácidos esenciales. Con una dieta baja en proteínas pueden ayudar a preservar la función renal, y también es importante el ajuste del aporte energético según el peso del paciente, ¿no? Ya si el paciente tiene una desnutrición o una obesidad. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son nuestras referencias y eso sería todo por la exposición. Muchas gracias.
A ver, hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Doctor, buenas tardes, sí se le Sí, escucha. sí, lo que pasa es que no sé qué pasó con mi conexión. Muy bien, sí. Bueno, ya han terminado, vamos con, yo creo que se ha tocado una parte de lo que se quería. Siempre al final, tienen que ustedes terminar con algunas conclusiones que son muy importantes en relación al tema. Siempre que nosotros decimos siempre para llevarse a casa, o sea, qué cosas yo quisiera, ¿no? Como, digamos, no soy del grupo, pero quisiera saber de lo que se expuso, ¿no? Y ustedes como grupo expositor, ¿qué cosas es lo qué mensajes quisiera que quede claro entre todos, ¿no? Entonces, sí, acostúmbrense siempre a rematar, ¿no? A veces nosotros ponemos mensajes para la casa, así ponemos, ¿no? Hay uno, ¿no? Que la nutrición es especial en pacientes nefrópatas, dada su condición, digamos, ¿no? Uno de ellos. Dos, hay que tener en cuenta si es un paciente que está con insuficiencia renal, aguda, crónica, no sé. Entonces, cosas que ustedes tienen que poner, ¿ya? A ver, vamos con el grupo, panel. Si pueden participar, levanten la mano y participen, como ya han visto, haciendo preguntas, aclarando o ampliando temas, situaciones que no se ha tocado, tal vez decir, señores, es importante, ustedes no lo han tocado, en fin, son pues los panelistas los que van a hacer la réplica y luego también pueden participar los de la clase en su generalidad. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos, Edson. Sí, buenas tardes, doctor, compañeros. Sí, tengo una duda, que es una duda que hablaban que había unos picos de PTH, ¿no? ¿En qué estadios había esos picos de PTH? Enfermedad. ¿O en qué problema renal aparecían estos picos de PTH? ¿No? ¿En qué problema renal? ¿O qué causaba Así, a ese ver, pico de PTH? para que entiendan mejor, lo que está diciéndoles es de que a partir de qué estadio de insuficiencia renal, ¿no es cierto?, crónica sobre todo, empieza a elevarse la palatormona, ¿no? O sea, ya el riñón empieza a, a disregular o a no regular adecuadamente el metabolismo del calcio y del fósforo, ¿no? ¿En qué estadio y desde este punto de vista nutricional, cómo ya se podría intervenir? Yo me imagino eso es lo que quiere preguntar. A ver, Yasmin. Sí, doctor. Bueno, el incremento de la PTH va a comenzar o se va a poder observar cuando el filtrado glomerular desciende por debajo de 60 mililitros por minuto, y esta va a ser una consecuencia de que vendría a ser el incremento de la FGF 23 y también de la hipocalcemia secundaria a la hipovimatosis D, doctor. Entonces, a partir de los 60, un filtrado glomerular menor a 60, se va a empezar a notar este incremento de la PTH, ¿no? Claro, tal vez un poquito para complementar, claro, todavía a esta altura ustedes no están manejando este tema, pero les voy adelantando, ¿no? Y seguramente después todos van a saber cómo es el tema. Lo que pasa es de que a consecuencia de la insuficiencia renal aguda y crónica sobre todo, va a empezar a alterarse el metabolismo del calcio y del fósforo. Y ustedes saben que quien regula el metabolismo del calcio y el fósforo, que esté dentro de los parámetros normales, en la homeostasis, que tanto hemos hablado en la primera clase,
es la paratormona, ¿no? La paratormona son pequeñas glándulas que se encuentran pues por delante de la tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento, ¿no?, empieza a alterarse y cómo se altera, ¿no? Justamente lo que pasa es de que empieza a bajar el calcio y su primo hermano, el fósforo, se empieza a elevar, ¿no? Y eso se da pues en el transcurso de la enfermedad renal crónica, pero sobre todo cuando está en estadio 4, o sea, cuando la función renal está por debajo de 30 ml por minuto o 30% menos. Ahí ya el calcio empieza a bajar. Su primo hermano empieza a elevarse y quien lo capta ese mensaje es la paratormona, porque ellos lo reconocen, es como un columpio, pues, ¿no? La paratormona está mirando, es como el papá que está mirando cómo están en el columpio sus hijos, ¿no? Se baja, se sube y tiene que estar regulando, ¿no? Entonces, la importancia, digamos, con el tema sería, si el calcio empieza a bajar y el fósforo se eleva, la paratormona se eleva, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que suplementarle suplementos, una alimentación de calcio, ¿no? Ya lo han dicho ya. ¿Cuántos normalmente nuestra ingesta de calcio por día? Entonces, hay que incrementar la ingesta de calcio, sobre todo cuando la función renal baja por debajo de 30, ¿no? Y como el fósforo se ha elevado, pues hay que dar quelantes del fósforo, o sea, hacer de que el fósforo no se absorba, pues, ¿no? Porque ¿para qué queremos fósforo si por su condición de insuficiencia renal está elevada? Entonces hay que quelar. ¿Qué significa quelar? Bloquear la absorción del fósforo. Entonces para eso se da por una serie de quelantes como el carbonato de calcio, esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que a eso iba la pregunta, ¿no? O sea, ¿desde qué momento debemos ir regulando o manejando el tema del calcio y el fósforo, ¿no? Habida cuenta de que el paciente está con insuficiencia renal. Justamente esta disregulación, y también eso lo vamos a hablar en la enfermedad renal crónica, produce a efectos de que el calcio baja, el fósforo se sube y la paratormona se eleva, pues porque la paratormona tiene que elevarse para que trabaje y saque calcio de donde sea, ¿no? Claro, si eso es su chamba, ¿no? De la paratormona. Entonces hay una enfermedad propia que se produce a consecuencia de toda esta disregulación que se llama la enfermedad mineral ósea. Es propio de los pacientes renales crónicos. EMO, enfermedad mineral ósea, ¿ya? Necesito, vamos a conversarlo un poco más cuando toquemos el tema de enfermedad renal crónica. Pero creo que sería la importancia de la pregunta, ¿no? Si queremos un poquito jalar para el lado de nutrición. Entonces, hay que dar suplementos de calcio, hay que quelar, hacer que no se absorba más fósforo, listo, y podemos así manejar y evitar la enfermedad mineral ósea. Ok, eso para agilizar tal vez esa pregunta, ¿no? Pero creo que estamos en la hora, vamos a dejarlo ahí. La siguiente, delegado, siempre me tienes que estar atento en qué estamos, en qué nos quedamos. Entonces tenemos todavía un pequeño espacio para el grupo panel y también de la sección. Tienen que participar. Esta es una fiesta académica, como ha dicho vuestro delegado, ¿no? Nos toca, doctor, fiesta académica. ¿Qué pasa? Usted no se conecta hasta ahora. Qué bien, ¿no? Así tiene que ser. Y en una fiesta todos tienen que participar. Si no, no vayas a la fiesta. Ya les he dicho, doctor, levanto la mano. No he estudiado, no sé nada de esta fiesta, no me gusta esta fiesta. Se retiran, les doy 2 puntos al primer examen. ¿Ya? A ver, rapidito, en un minuto. Quiero mañana invitarlos a una presentación justamente de esta enfermedad renal crónica. ¿Ya? Mañana, segundo jueves, delegado, ¿no o no? Del mes de marzo. ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya. Todos los segundos jueves de marzo de cada año, a nivel del mundo, se celebra el Día Mundial del Riñón. Esto con el afán de llamar la atención sobre algún punto de la patología o enfermedad renal. En este momento nos está abrumando el tema de la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica a nivel del mundo. Fíjense, el 10 hasta el 14% de la población del mundo tiene enfermedad renal crónica. Cuidado, ¿eh?
no solamente porque, bueno, ya es viejito, su riñón está funcionando mal, son jóvenes, niños. Así que ya se ha constituido un problema de salud pública, el problema de la enfermedad renal crónica. Mañana a las 9 de la mañana en el auditorio vamos a hacer una presentación. Quien habla va a hacer la presentación de este tema de enfermedad renal crónica. Y mira, justo a pelo cae algunos temas que se ha conversado ahora, ¿no? Es una presentación, es un problema de salud pública, así se llama, enfermedad renal crónica de salud pública, ¿ya? Mañana 9 de la mañana en el auditorio. Inviten a toda la sección, en lo posible, díganle, doctores, señores asistentes, tenemos una charla, si podría darnos, y si es posible, vayamos, doctor, al cardiólogo, a todos lo traen, pues ya al auditorio del Hospital del Seguro Social. 9 de la mañana, el grupo que está rotando, obligatorio obviamente tiene que estar, inviten si no a otros compañeros de otras secciones, así que va a ser una presentación para todo el público.